Bienvenidos a todos. Soy Rodolfo Guerrero Martínez, en correspondencia con tu división Informa. En esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe Duncan Tucker, quien es un importante reportero en diferentes medios. Muchas gracias, Duncan. No, gracias a ti. Gracias. Y bueno, debo decir que él es un reportero de varios medios, que escribe en varios medios, y como el Independent, The Business News, entre muchos otros más, donde da a conocer la percepción que él tiene sobre los temas aquí en Guadalajara y también en otros países. Y bueno, debo decir, Duncan, aquí en esta ocasión vamos a abordar también el tema de la política internacional y el cambio generacional. Y bueno, ¿cuál es tu percepción de México? ¿Qué sientes tú que debe de cambiar en el factor económico o en el factor de la congruencia que debe de existir ante nuestras autoridades? Ajá. ¿Cuál es tu punto de partida? Pues a mí me encanta México. Yo tengo 6 años viviendo aquí, pero siento que sí hay como dos lados de México, ¿no? Hay un lado muy hermoso en cuestión de cultura y todo eso, pero en cuestión de la política, pues sí hay problemas muy graves aquí en México, ¿no? Pues hay una desigualdad enorme en cuestión de la economía, hay mucha gente pobre. Claro. Y mucha gente que no se siente muy representado por el gobierno actual, ¿no? Y los políticos, pues todos los partidos realmente. Entonces yo siento que sí hace falta políticos que sí realmente representen a la gente más vulnerable del país, a la gente indígena, las mujeres, la gente pobre, pues que realmente siempre siento que son utilizados por los políticos en cuestión de cuando ya viene la hora de votar, pues a lo mejor les tiran algo, despensas o algo así para que voten, ¿no? Pero en cuanto ganan los políticos ya se olvidan de ellos otra vez, ¿no? Y claro. Entonces sí siento que necesita un cambio en cuestión de políticos que realmente sí van a representar a esas personas. Sí, por supuesto, y es preciso aclarar que él, como escritor de varios medios de comunicación, medios impresos y digitales, pues él tiene una percepción diferente, porque en Inglaterra el sistema jurídico es totalmente diferente. Es parlamentario, Sí. y aquí en México es un derecho positivo vigente, una gran diferencia. Y también pues debo decir cuál es tu percepción entre esta diferencia que tiene México e Inglaterra en cuestión de... Pues la diferencia más grande para mí es que, si lo piensas, México realmente es un país muy joven en cuestión de ser un país democrático, ¿no? Claro. Tuviste la conquista, luego la revolución, pero realmente, pues el PRI gobernó 71 años, un solo partido, ¿no? Entonces, realmente solo fue después del año 2000 que México es un país totalmente democrático en cuestión de tener diferentes partidos que pueden ganar elecciones. Claro. Entonces tiene mucho que crecer, mucho que hacer para llegar al nivel de democracia que ha sido como normal en otros países más viejos, como los países europeos, como Gran Bretaña y todo eso, ¿no? Entonces México todavía está buscando su camino realmente. Claro, y es preciso que nuestro país, que está en vías de desarrollo, tome posturas, pero que vayan acorde con lo que es los precedentes históricos que tenemos, y no que tomen una postura que es muy respetable, que es muy diferente, pero que no puede ser aplicable porque es diferente la historia de nuestros países. Y hablando de Inglaterra, ¿cuál es o qué les puedes decir a las personas que nos están viendo sobre el Brexit y la desintegración de la Unión Europea como la entendemos nosotros? Pues en mi opinión el Brexit fue un desastre, ¿no? Fue lo peor que Sí, pudo claro. haber pasado. Económicamente, pues la libra está en su peor nivel en como 30 años, hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar, nada se va a resolver por lo menos en como 2-3 años mientras que negocien cómo lo van a hacer las cosas. Todos los líderes de la campaña para salir de la Unión Europea básicamente se renunciaron después de ganar el voto, entonces no hay liderazgo ahí. Cambiamos de primer ministro y ahorita tenemos una primer ministra que estuvo a favor de quedarnos en Europa. Entonces ya tenemos líderes que ni siquiera estaban a favor de eso. Mucha gente ya se arrepintió de su voto cuando realmente se dieron cuenta de las consecuencias del Brexit. Y siento que mucha gente fue manipulada por una campaña de políticos que mintieron sobre las consecuencias de lo que pasaría después del Brexit, y usaron
el tema de la inmigración para manipular los que votan, ¿no? Claro. Básicamente echaron la culpa de todos los problemas económicos que tenemos como país a los migrantes, y es parecido a lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos ahorita, y para mí es algo... Enfocándonos en ese tema, sí. Es algo muy feo ver que eso pasa. Sí, y hablando pues justamente del cambio generacional, ¿no? El International Exchange, que se refiere a que las personas jóvenes realmente tenemos talentos y habilidades, y esto es porque somos jóvenes universitarios, porque somos jóvenes que nos estamos preparando y que claramente podemos tomar el cargo de representación política en nuestros países. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Estados Unidos, México e Inglaterra ocupan este cambio. Sí, de hecho fue interesante el Brexit, el voto en Inglaterra. Todos los jóvenes votaron por quedarse en Europa, y todas las personas que votaron para salir eran gente de mayor edad, pero básicamente gente que no tiene que vivir con esas consecuencias. Pero los jóvenes ya perdieron la oportunidad de poder estudiar y trabajar en otros países europeos sin necesitar una visa. Y siento que los que son de esa generación más joven sí están más abiertos a relaciones internacionales, ese tipo de cosas, mientras que la gente más vieja es un poco más cerrado en ese aspecto. Sí. Y es importante, yo creo que estos jóvenes tengan una voz mayor, pero uno de los problemas, por lo menos en Inglaterra, es que no votan tanto. Y hablando de la gran trayectoria que has tenido, tú estudiaste español y también algo de historia y política en la Universidad de Guadalajara, otro talento más y también una percepción de cómo ves nuestra casa de estudios. Estuvo muy bien. Yo estuve aquí por un año como estudiante de intercambio. Pasé los primeros 6 meses en CEPE, el Centro de Estudios para Extranjeros, que es parte del UDG, donde te enseñan español, también un poco de literatura e historia mexicana. Y de ahí me fui al CUCS para estudiar un poco más profundidad la historia y política mexicana, y pues aprendí mucho ahí. Fue una gran experiencia para mí. Él tiene una clara percepción de lo que implica el gran entusiasmo que tiene la Universidad de Guadalajara a recibir gentes de otros países, y por supuesto de cómo ellos sienten que está la enseñanza y que están las debidas plataformas para que puedan dar un análisis puntualizado de lo que la Universidad de Guadalajara va a un buen camino. Y referente a las diferentes plataformas que manejas, Duncan, en redes sociales, en páginas web, ¿qué puedes decir en específico el medio que manejas en Guadalajara? Tengo entendido que lo tienes bajo una denominación concreta. ¿Cuál es? ¿Guadalajara Report o...? Antes trabajaba en el periódico que se llama Guadalajara Reporter. Eso Sí. es un periódico semanal en inglés que es más o menos para los extranjeros que viven en Chapala y Ajijic, donde hay una gran comunidad de americanos y canadienses. Sí. Estuve ahí 2 años. Eso fue como mi formación periodística, básicamente escribiendo de cualquier tema de Guadalajara, Jalisco, México, que puede interesar a la comunidad extranjera aquí en esta zona. Y después de eso fui trabajando más con medios internacionales de Inglaterra y de Estados Unidos. Puede ser que yo haya omitido algunos y es importante mencionarlos. ¿Qué medios actualmente manejas? Estoy trabajando actualmente con The Guardian, un periódico de Inglaterra, con Vice News, un medio internacional que está basado en Estados Unidos, con Al Jazeera, un medio de Doha, Qatar, que es un medio árabe, pero ya tienen una versión en inglés y tienen Oriental. reporteros en todo el mundo. Esos son los con cuales trabajo más frecuentemente ahorita. Y aquí en México es The Independent, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, The Independent ya dejó de publicar su versión impresa hace unos meses, entonces ya no estoy trabajando tanto con ellos, pero sí estuve como un año y medio con ellos como tipo corresponsal aquí en México. Y bueno, es como también él da su punto de vista. Ya tienes 6 años viviendo aquí en Guadalajara y te apasiona o también te interesa redactar sobre temas ambientales, sobre los temas de la corrupción, Sí. de la política, de los ámbitos sociales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué temas ahorita en tu percepción están más latentes? Pues la corrupción, siento que no importa qué tema estoy investigando, siempre a la raíz de este problema está la corrupción, ¿no? Es algo que afecta todo lo que pasa en México.
Sí, desde claro. el negocio, la política, el crimen, todo, ¿no? Entonces eso es algo que no puedes ignorar, es algo que No, claro hace que falta no. mucho más trabajo en combatir la corrupción aquí en México, ¿no? Y otra es cómo tratan las autoridades a las víctimas aquí en México, ¿no? Las víctimas de desapariciones, de crimen organizado, todo eso. En mi experiencia, esas personas es muy difícil para ellos denunciar crímenes, son tratados como delincuentes por las mismas autoridades y son casi victimizados de nuevo por las autoridades después de haber pasado por algún crimen, ¿no? Sí, por Y supuesto. siento que es un área donde hace falta mucho sensibilidad en cuestión de cómo tratan a los víctimas, ¿no? Entonces por eso me gusta hablar con esas personas para tratar de darles una voz mayor, para que haya más presión sobre las autoridades para actuar de mejor manera con las víctimas, ¿no? Sí, claro, y más por los hechos que han pasado aquí en México, como el caso Ayotzinapa, o también la imprudencia que han tenido las autoridades en diferentes guarderías donde muchos infantes han fallecido. Y él bien lo dice, a través de las redes sociales y de las plataformas en las cuales ha redactado importantes notas, es como en ocasiones lamentablemente la gente le toma la importancia que se merece estos temas. Y por último, y puntualizando el cambio generacional, en Canadá se está dando un fenómeno muy impactante, que es que un primer ministro joven que ha estado en diferentes ámbitos deportivos, artísticos, ahora políticos, que representa para países como Latinoamérica, México o países europeos este cambio que está dando este primer ministro. Pues yo creo que puede ser una inspiración para los jóvenes, ¿no? Para que sepan que realmente sí pueden hacer un cambio, pueden lograr eso. Y siento que aquí en México todavía no estamos viendo algo tan grande como a nivel nacional, pero aquí en Jalisco sí creo que lo que ha hecho Pedro Kumamoto y su grupo de Wikipolítica sí están poniendo un ejemplo también, que un grupo de jóvenes sin partido político sí pueden cambiar las cosas aquí, sí pueden cambiar la política. Ya fue exitoso su campaña para ser diputado, ya lograron quitar el fuero aquí en Jalisco, que se me hace algo muy importante y un paso muy grande en el camino de combatir la corrupción, ¿no? Entonces creo que sí hay posibilidades de que los jóvenes sí pueden hacer las cosas bien aquí en México, pero a nivel nacional todavía creo que falta un poco antes de que vamos a ver un presidente como lo que tienen en Canadá, por ejemplo. No, y hablando también de Estados Unidos, que Barack Obama hizo una buena labor dentro de los puntos débiles o algo poco agradables para la ciudadanía. Para mí, no sé, también te hago la misma pregunta, Duncan, para ti, ¿qué representó la gestión de Barack Obama? Yo creo que hizo lo mejor que pudo en la situación, ¿no? O sea, un presidente de Estados Unidos siempre tiene ciertas restricciones, no tiene que trabajar con el Congreso, con la Corte Suprema, ¿no? Pero yo siento que cosas como el Obamacare, por ejemplo, fue un gran logro, fue algo muy importante que va a ayudar va a mejorar las vidas de muchas personas vulnerables que no tenían seguro social, seguro médico, ¿no? Y en general yo siento que ha sido un buen presidente, muy progresivo, y ya hay una posibilidad de un cambio muy radical de un lado de Obama, luego Donald Trump sería un desastre para mí. Claro. Obviamente Hillary Clinton sería como un poco más continuación, como continuando los políticos de Barack Obama, pero a lo mejor pues no siento que se me hace que es un poco más conservador en ciertos aspectos, pero yo creo que Obama ha hecho un muy buen trabajo en general en Estados Unidos. Escuchándolo de una percepción diferente a la que nosotros tenemos, y como un punto, y con esto agradezco la gran opinión de análisis, y además decir la trayectoria de nuestro invitado, de Duncan, que nos ha brindado de su tiempo, del populismo. Populismo que dio de qué hablar desde que Peña Nieto asistió a la cumbre de los países de Norteamérica y señaló el populismo y la demagogia. Y Obama hizo alusión a Bernie Sanders, ¿no? Pero aquí la palabra populismo tiene muchas connotaciones.
¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Qué implica verdaderamente el populismo y cuál es la consecuencia que puede existir al momento que tú lo mencionas como líder representante de una nación? Pues yo creo que Obama sí tenía razón cuando dijo que ser populista no tiene que ser algo malo, que si tú haces cosas que son populares con la gente, pues sí, de cierta manera quiere decir que tú estás representando el deseo del pueblo, que no siempre pasa en la política. Sin embargo, en México, por ejemplo, hay una imagen, ¿no?, de líderes como Andrés Manuel López Obrador, que es muy populista, pero ya es casi como una caricatura de él mismo, ¿no? Ya tiene esa imagen de... Pues no sé, es como mucha gente ya tiene una opinión de él, ¿no? Y siento que ya si va a ser candidato para la presidencia otra vez, está poniendo su ego enfrente o encima del bien del pueblo, del país, ¿no? Y siento que a lo mejor debería de hacerse de un lado y dejar un espacio para un líder más nuevo, alguien con más ideas más frescas para tomar su lugar, ¿no? Claro, y esto es un llamado a todos los jóvenes de México. Los proyectos que se deben integrar siempre deben de ser bajo una argumentación y, por supuesto, basándonos en nuestra Carta Magna, hablando de la normatividad y tocando el gran punto que está diciendo Duncan, de no dejarnos influenciar ante una postura o un concepto, sino que nosotros debemos de tomar en cuenta la colectividad y no el individualismo, sobre todo. Duncan, ante que la Universidad de Guadalajara tuvo el gusto y tendrá el gusto siempre de recibir personas valiosas que retribuyen y que adoran nuestro país y nuestra ciudad, Guadalajara. Es un placer haberte tenido con nosotros y brindarnos este tiempo para hablar de estos temas de política internacional. Muchas gracias, el gusto fue mío. Duncan, amigos,